Poema Vuelo de Muris Cueto Mercado. La aguja en la arena de mis días, con ella bordé el telar, el tejido de mis cantos, y me entrelacé como un ave que pica y dibuja las fibras, las criaturas, para que mi vuelo no se pierda en la memoria. Soy gota de Dios sobre la tierra. Analizar los poemas de esta antología de poesía nos implica pensar en muchas categorías que necesitamos para poder abordar la complejidad simbólica y semántica de los textos. Uno de ellos es la identidad. La pregunta por la identidad es una constante en el ser humano y en los seres humanos. Nos preguntamos siempre por quiénes somos en este mundo frente a otros, quiénes somos para nosotros en nuestras búsquedas individuales. Y eso tiene que ver con el cambio. Somos sujetos que cambiamos, no solamente en el tiempo, en la medida en que crecemos vamos siendo diferentes, sino que también cambiamos en los contextos. No somos los mismos en todos los contextos en los que interactuamos. Por esa razón, la pregunta por cuál es nuestra identidad, quiénes somos, no va a ser nunca la misma. Va a estar siempre cambiando. Si somos niños, si somos adultos, si estamos en el trabajo, si estamos en la escuela, si estamos con nuestros padres. La pregunta por la identidad es siempre dinámica, relacional y discursiva. ¿Por qué es dinámica? Porque cambia. Justamente no somos siempre los mismos, vamos creciendo y nos vamos moviendo en diferentes contextos. Pero también es relacional. Nunca digo yo soy ante mí mismo, digo yo soy ante el otro, digo yo soy ante quien me está escuchando. Puedo decir yo soy mujer en ciertos contextos, puedo decir yo soy colombiana en otros contextos. En otros será más importante qué música me gusta, en otros quizás sea más importante cuáles son mis hobbies. Soy fotógrafa, soy tejedora. Dependiendo con quién me encuentre y lo que yo quiera afirmar de las múltiples dimensiones que yo tengo, pues será mi respuesta. Pero además, la identidad siempre se da en una forma discursiva, porque aunque yo lo puedo pensar, generalmente lo expreso. Lo expreso con mi discurso, lo expreso con mi palabra, pero también lo expreso con mi estilización, lo expreso con mis gestos, con lo que uso, con lo que me pongo, con la manera en que estilizo mi cabello, en la manera en que estilizo mi cuerpo. La identidad es siempre discursiva porque implica decirle algo a alguien, decirle a ese otro quién soy yo, cómo me identifico. En ese sentido, la literatura puede ser un camino para la búsqueda identitaria, puede ser la escritura un laboratorio de la identidad. En el poema, en la literatura, vamos a escuchar a un sujeto que está haciéndose esa pregunta. Vamos a acceder a la manera en que un sujeto se pregunta por quién es y a las múltiples dimensiones de su identidad. A través de la literatura podemos entonces acceder a las preguntas identitarias de otros y así comprendernos nosotros y comprenderlos a ellos. En la antología de mujeres vamos a encontrar mujeres con múltiples dimensiones identitarias, que son mujeres, pero también son escritoras, pero también son mujeres racializadas, pero también son madres, son hijas, son amantes. Entonces, en ese conjunto de dimensiones de la identidad, podemos leer estos poemas en clave identitaria. Carta a Laura, de Nena Cantillo Atuesta. Los cazadores escasean, las caperucitas aún existen, solo que no se cubren de llamativo rojo, Laura. Prefieren descubrir el torso y echarse mucho lápiz labial. Los lobos feroces abundan, frescos e incipientes, o viejos ya, apoltronados en el piloto de sus carros carísimos. De lobos conservan la mirada, el diálogo y las intenciones. Algunos huelen a Giorgio Armani. Me ha tocado ver cosas. Lobos con garras entrecruzadas, sentados desde el otro lado del escritorio, observándola a una con mirada delatora, Laura, garantizando que el camino que señalan es el más fácil para llegar al destino. Ellos no saben que cuando sonríen solo distinguen caninos y sus ganas babeantes. Queda sonreír y creerse Cheresade, los lobos. En el poema Carta a Laura, de Nena Cantillo Atuesta, se nota claramente una decisión en enfoque de género. Nos muestra una voz femenina que se construye, una voz poética femenina que se construye casi como una denuncia de una de las violencias más duras, que es el acoso, y que tiene que ver, ¿no? La resignifica trayendo el cuento de Caperucita Roja. El género es necesario para acercarnos a esta poesía de mujeres afrocolombianas, porque nos relacionamos por la pregunta con la identidad, por la pregunta de nuestro lugar en el mundo.
la forma además de cómo nos presentamos frente a él y desde dónde estamos expresándonos. Y en la escritura podemos observar esos rasgos y esas decisiones que tiene que ver con la pregunta por quién soy. Y ese quién soy también lo determina el género, la identidad de género. La voz poética feminizada hace que se establezcan unas relaciones muy particulares con el contexto, una diferenciación. Es muy distinto asumirse mujer en un contexto patriarcal que un sujeto masculinizado. Y esas diferencias, tanto en relaciones con otros, también en relaciones con el espacio y en relaciones con uno mismo. La identidad de género debemos aclarar que es una construcción social y no un determinismo biológico. Ya esas teorías de relacionar biológicamente el sexo con el género ya han sido devaluadas y ahora hemos pensado, ¿no?, cómo desde el género podemos entender el mundo que nos rodea. Y es una construcción social porque carga con unas representaciones sociales y unos imaginarios de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser lo femenino, de lo que debe ser lo masculino o de lo que deben ser sujetos feminizados o sujetos masculinizados. Históricamente se ha organizado las sociedades de una manera binaria, de una perspectiva binaria y en una tensión de contrarios. Entonces, lo que no es femenino es lo que no es femenino es masculino, lo que no es masculino es femenino, y esos dos polos lo que se quedan cortos para poder comprender la vida y la diferencia, ¿no?, de todos los sujetos y de todas las personas. Lo mismo sucedía cuando se creía una polaridad entre naturaleza y cultura. Coral Herrera nos va a aclarar o nos va a decir lo peligroso que sigue siendo pensar o generar un significado muy semejante entre naturaleza y femenino y masculino, cultura, ¿sí? Porque históricamente y en el devenir lo que nos hemos visto es que los significados de estos dos conceptos generan unas violencias, generan unas formas jerárquicas y de relaciones de poder que se inscriben en los cuerpos de los sujetos. Creer que la naturaleza está más abajo que la cultura femenino está más abajo en la pirámide jerarquizada de la sociedad que lo masculino, pues conlleva una serie de consecuencias muy, muy difíciles, muy diversas y muy complejas. Por eso es que el concepto de lo femenino carga con tantas complejidades y no hay una definición única, clara y verídica de lo que significa lo femenino. Siempre es un concepto en tensión. Todo lo que tiene que ver con el género está en tensión y esa problematización es lo importante para acercarnos, pensar esa problematización para pensar estos poemas. Históricamente se han establecido esas jerarquías y esas violencias en los sujetos de acuerdo con su identidad de género y eso lo podemos ver, esos gritos también de entender y de señalar esas violencias las podemos ver en los poemas, como vimos en el poema de Carta a Laura. En el lenguaje se visibilizan o no se visibilizan las características que comprende un sujeto feminizado. Es importante entender que el lenguaje también tiene esa cualidad de visibilización o de esconder, ¿no?, también las características de lo femenino. Esas relaciones las podemos ver como en Carta a Laura como violencias simbólicas, ¿no?, que ha cargado lo femenino y que a veces no olvidamos que están ahí. Sin embargo, es en lo poético, en la creación literaria, en el arte, en donde está el lugar de la resistencia y la resignificación de esos imaginarios que hemos configurado socialmente y que hemos comprendido de una o tal manera. Lo poético permite cambiar y diversificar esos significados. Huida, de Saily Duque Palacios. Centurias van, marcando el desgrane de seres africanos, caminantes sin fin buscadores de emblemas libertarios, mujeres y hombres inventores de la risa, almas avasalladas por el fuego del hierro, huellas de la barbarie que no acaba, ceniza aún, tributo a nuestros dioses. Para leer los poemas de la antología, es necesario también tener en cuenta la visión y la perspectiva de la afrodescendencia. La afrodescendencia la entendemos como un principio de identidad no solo individual de la persona que se reconoce heredera, sino también de la comunidad en la que ella se encuentra.
La afrodescendencia puede ser entonces una persona que reclama su vínculo como también un grupo que se identifica heredero de esta diáspora africana. La memoria ancestral de la diáspora será siempre fragmentada, será siempre un poco traumática, porque estamos pensando en ese periodo esclavista en el que muchas personas fueron raptadas y llevadas al continente americano para trabajar de forma forzada. Cada una de esas personas tenía una cultura, tenía una lengua, tenía incluso prácticas religiosas, de tal manera que la diáspora es muy heterogénea y toda esa heterogeneidad se unió al mestizaje en América. La afrodescendencia tiene una dimensión muy gozosa, que es el orgullo por el reconocimiento propio de las comunidades en las que se inscriben. La afrodescendencia tiene que ver con la visibilización de los cuerpos. Por ejemplo, en la antología hay muchos textos que dicen «soy negra», «qué orgullo ser negra», la belleza de las mujeres negras. También tiene que ver con los principios de resistencia. Estas comunidades que a pesar del tránsito forzado, que a pesar del trabajo forzado, pudieron mantener algunas de las palabras, algunos de los dioses, algunas de las prácticas culturales que tenían. Esa resistencia hace que conserven la memoria actualmente y por eso hay mucho orgullo y felicidad de vincularse con esta herencia africana. En esta recuperación de lenguas, de cantos, de prácticas, vamos a encontrar en los poemas al bullerengue, al currulao, las voces del palenquero, el lumbalú, dioses como orishas, que hacen que estos poemas configuren un universo simbólico que recupera ese pasado, ese origen un poco difuso y fragmentario que es África. Pero también la diáspora africana trae una dimensión muy dolorosa, pues recuerda todas las violencias que se experimentaron. Hablamos de maltrato, de tortura, de violación de los cuerpos, de muertes, asesinatos, tanto de niños como de adultos. Por esa razón hay un trauma colectivo asociado a esta experiencia afrodescendiente y lo vamos a ver en los poemas que hablan de los esclavos, de los niños que atravesaron el Atlántico y murieron en el camino. Y además, esa violencia de la trata esclavista clavó sus raíces en nuestro sistema colonial y luego en nuestro presente, porque actualmente Colombia es uno de los países que sufre de un racismo estructural que excluye y discrimina los cuerpos. Pero aquí hay que tener en cuenta que como somos un país mestizo, no se discrimina en binario, en blanco y en negro, porque nosotros somos toda una gama intermedia. Se discriminan los cuerpos racializados. Eso quiere decir un cuerpo que se señala como no blanco. Puede ser moreno, puede ser mulato, puede ser de piel más oscura, pero es no blanco y en esa medida se racializa. Eso quiere decir se le marca como diferente, se le marca negativamente como heredero de este tránsito de los africanos y eso genera el racismo, la exclusión y vamos a encontrar también muchos poemas que hablan con dolor y con tristeza de ese rechazo social. En concreto, en el caso de las mujeres afrodescendientes sufren una violencia en doble vía. En tanto que mujeres en un sistema patriarcal, pero en tanto que personas afro en un sistema racista, razón por la cual el cuerpo de las mujeres a veces se exotiza, el cuerpo de las mujeres negras aparece silenciado, pero aquí en la antología estas mujeres hablan en primera persona y le devuelven la voz y le devuelven la voluntad y la agencia a la mujer negra. Vamos a encontrar poemas que hablan sobre el erotismo, vamos a encontrar poemas en donde se reclama la invisibilidad. Y estas son mujeres cuyo cuerpo no es silencioso, no es un objeto, sino es un sujeto. Pero también las mujeres negras, muchas veces empobrecidas, son relegadas a unos roles del cuidado de otros. Vamos a encontrar poemas que hablan de cómo la mujer negra es contratada para cuidar a los hijos de otros, mientras al mismo tiempo es rechazada y excluida. En esta antología vamos a tener la oportunidad de encontrar el eje de la afrodescendencia en clave femenina. Y creo que es algo muy importante porque en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, en donde encontramos esta antología, de los 18 volúmenes, solo 2 son escritos por mujeres. En este caso, en la antología tenemos a 58 mujeres expresando su voz. Y como dijimos, la identidad es múltiple, la identidad a veces es ser mujer, la identidad a veces es ser mujer negra, como en este caso, pero la identidad también es ser mujer escritora. Entonces, la antología será una oportunidad para acceder a este campo amplio de la afrodescendencia en términos de memoria ancestral, una memoria que lleva al orgullo, al reconocimiento y a la resistencia, pero también una memoria dolorosa que retrae a unas violencias del pasado. En el país de los asesinos, de Eva Durán. ¿Sabes por qué estás muerta? Porque mataste, porque cada uno de tus pasos destrozó una primavera, porque carne inocente fue carne entre tus manos, porque trituraste los dedos de los niños del goulash, porque fue música su dolor,
porque eres parte de la humanidad. Tu vagina, tus ojos, tus manos y tu vientre se han llenado de gusanos, porque has matado a todos tus hijos en todos los rincones de la tierra. Uno de los elementos importantes para poder acercarnos de manera profunda a estos poemas es el territorio. El espacio geográfico es un territorio vinculado a nuestra propia identidad. Los espacios que habitamos van a modificar, van a hacer que nosotros nos relacionemos de maneras diferenciales y todo lo que conlleva un territorio. Los fenómenos culturales como los fenómenos sociales que cargan ese territorio que habitamos y nos relacionamos también va a generar unas marcas y unas escrituras en nosotros. Y por eso es importante mirar la forma en cómo nos relacionamos con el espacio, con el territorio. Si nos sentimos identificamos o más bien lo que hacemos es oponernos a ese territorio, todas esas relaciones en tensión van a generar, digamos, un movimiento en nuestras propias identidades y en la forma en cómo vemos al mundo y lo juzgamos, lo señalamos y lo semiotizamos. Pero a veces olvidamos que el cuerpo también es un territorio y eso está presente en muchos de los poemas de esta antología. Como vimos en El País de los Asesinos, el cuerpo se materializa, casi parece la tierra, ¿no?, que habitamos, parece ser el suelo en el que los asesinos han enterrado a los muertos, ¿no? Pero además tiene una complejidad y es que es un cuerpo feminizado, ¿no? Asume la vagina tal cual como símbolo en ese poema. Y eso ya es un territorio que nos va diciendo, nos va marcando la interpretación del poema. Nuestro cuerpo es la condición de posibilidad de existencia, sobre todo en estas autoras que han sido racializadas, lo que hace es pensarse ellas mismas corporalmente y ese cuerpo pues genera unas resignificaciones. Esa tierra que es nuestro propio cuerpo va a generar unas formas de comprensión particulares de acuerdo, ¿no?, a cómo nos estamos construyendo. Por eso el cuerpo feminizado ya es un decir cargado de interpretaciones, ya es un decir lleno de símbolos, unos límites corporales que también nos limitan a poder comprender al otro y a la diversidad. Por eso es que el cuerpo es nuestro molde, pero necesitamos romper con esos límites para no generar gratuitamente unas violencias con ese otro cuerpo que es absolutamente distinto al mío y además es insondable. Además, en el cuerpo se escriben esas representaciones sociales de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser un sujeto transgénero, etc. La escritura también se genera en el cuerpo y para el cuerpo también. Cuando nos acercamos a la escritura de estas mujeres, tanto en un autor o en una autora, la relación que se establece con el territorio va a determinar también su estilo y su obra. El territorio colombiano, el lugar de enunciación se va a determinar por varias características, como el cuerpo, que es territorio, pero además con el espacio geográfico en el que habitamos, los espacios que habitamos. No podemos hablar o escribir como escritores o escritoras desde un lugar o desde una esquina que no es, ¿sí? O lo haremos desde la imaginación y la fantasía, pero siempre va a haber un retorno a lo que somos y en donde nos habitamos. La creación literaria no es indiferente a los rasgos culturales e identitarios que provee el territorio en el que se habita, y eso lo vamos a ver en cada uno en la lectura de los poemas. Por ejemplo, la relación con el mar, por ejemplo, la relación que hay con el clima, también con el fenómeno natural del clima, la relación que hay con la historia que genera ese territorio, ¿no? Lo que también significa la raza, el color de piel, nuestra forma, ¿no?, de corporalizar, ¿no?, nuestra propia escritura. Y en lo poético se puede resignificar ese valor simbólico. ¿Sí? Si antes un cuerpo racializado está lleno de violencias racistas, por ejemplo, en lo poético podemos crear o generar, ¿no?, una expresión
una expresión que valore, ¿no? Y que, digamos, que genere una potencia distintiva, ¿no? Por ejemplo, el poema de Mari Grueso, Negra soy, ¿no? La palabra negra para señalar desde unos imaginarios puede ser desvirtuar, ¿no?, a ese sujeto. En este poema lo que hace es engrandecer a este sujeto femenino que habla desde la racialización y que habla también desde un contexto precarizado. Negra soy.